Ahora sí. Para felicitar a la comisión organizadora de este evento por invitarme a estar aquí. Y por cierto, estar aquí es como retornar a la casa. San Cristóbal, la Universidad de San Cristóbal fue mi casa de estudios, allá por la década del 70, y donde estudié antropología y arqueología. Aunque primero fue mi deseo estudiar arqueología, pero no los hacía en aquel entonces empecé por la antropología, luego continuó con la arqueología. Esta exposición quisiera hacer como una forma de evocar a muchos profesores a quienes conocí aquí. Es más, con los profesores que pude compartir mi preocupación. Es más, aquellos profesores que de una u otra manera me impulsaron a continuar investigando en la línea que había encontrado un tema que no tenía ninguna relevancia, más al contrario era un tema quizás un tanto de despreocupación general. En ese sentido quiero recordar al profesor John Earls, quien estudió aquí en esta casa de estudios, luego se fue a hacer su doctorado a Estados Unidos y luego retornó a enseñar. Y tuve la suerte en esa época de cursar aquí en la antropología. Asimismo, hay Jan Szymiński, un historiador, etnohistoriador de Polonia, de visita, estuvo aquí una temporada, también que impulsó al ver mi trabajo. También recuerdo en ese trabajo al doctor Fray Morales, que para ese entonces retornaba de su largo periplo en otras instituciones, en otras universidades, retorna para poder impulsar la antropología en esta casa de estudios. Pero para ese entonces la antropología había terminado y estudiaba arqueología y al mismo tiempo hacía mi investigación para la tesis de licenciatura. En ese entonces el doctor Morote pudo encaminarme la forma de investigar. Pedí sugerencia con mi material ya escrita, como en su oficina no se encontraba con tiempo, lo que me citó es a su casa un sábado, donde llegué con mis materiales. Lo que hizo es cómo se escribe. Y para ese entonces estaba escribiendo sobre el Tistaco o el Nácar. Me sacó sus materiales y se escribe así: el uso de los diccionarios, material bibliográfico, etcétera, etcétera, cómo manejar la información y cómo comparar con el material bibliográfico. Y por tanto, trabaja así sobre los sapos que estás viendo. Eso fue. Y luego a esta aventura me introduje, tratando sobre la cosmovisión andina. Pero aquí también quiero recordar a un profesor, Lorenzo Huertas, sanmarquino, historiador. De joven se vino acá a trabajar y casi toda su vida trabajó aquí, largas décadas. Fue el culpable. Hace 2 noches antes nos encontramos en un velorio y del cual justo recordábamos esa década. A manera de un poco voy a informarles, muchos de ustedes ya están encaminados a hacer su tesis y algunos de ustedes seguramente ya van avanzando, terminando. ¿Cómo se busca temas de investigación? En este caso, Lorenzo Huertas me encaminó por la siguiente razón. Yo había terminado antropología con grado de bachiller y veía a otros colegas que ya no habían terminado, pero ya estaban trabajando en el archivo y en otras instituciones. Y yo fui a reclamar a Lorenzo Huertas, que era el director de la facultad. En ese entonces se decía director, no decano. Fui a reclamar
¿Por qué no? Y si había terminado tenía derecho. Lo que me respondió sencillamente es lo siguiente: mira, no me contestó el por qué de esto, sino simplemente me dijo: a ver, antropólogos, ¿por qué las gentes están haciendo pagapo, dejando estas ofrendas debajo de las piedras, en los cruces del camino? ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Qué hacen antropólogos? Eso fue su respuesta ante mi reclamo, ante la queja. Y yo dije: pagapo. La verdad, salí de esa entrevista amargo, incómodo, porque pensé que eso fue una salida para no posibilitar. Pero como venía estudiando arqueología y trabajamos haciendo en práctica en el sitio arqueológico de Huari, en nuestras excavaciones cierto día fue enterrada. Nuestro pozo de excavaciones había sido cubierto por los pastores, y nuestros trabajadores lugareños nos informan, porque seguramente la gente, algo ha soñado, algo les ha pasado, se enfermaron y por tanto han enterrado, y encontramos ofrendas. Y eso nos llamó la atención. ¿Por qué la gente está dejando ciertas ofrendas en estos sitios arqueológicos? ¿Qué significa? ¿Qué simboliza? Y por tanto, esta palabra del pagapo se convirtió en un arte, una magia, para poder introducirla a lo que es la cosmovisión andina. Pero ¿por qué decir cosmovisión andina? Que a veces es un término un tanto peyorativo. Es como solo para decir ciertas creencias de ciertas gentes, de cierta población o de cierto sector social, o de la población rural, o de alguna población étnica. Más o menos a eso alude señalar cosmovisión. ¿Por qué no decir religión? ¿Por qué no señalar como una religión andina? Señalarlo a esto para aquel entonces era un pecado, era un insulto, es más, era una torpeza, una tontería. Pues incursioné. Pero antes de iniciar esta exposición, lo que quisiera pedir a la comisión organizadora es un minuto de silencio en memoria a un profesor, Jorge Mariano Cáceres Hornazo Monroy, de origen puneño, estudió en la Universidad de San Antonio de Abad y luego vino acá a la Universidad de San Cristóbal de Huamanga a trabajar una pequeña temporada, creo que un año, un par de años, quien acaba de fallecer el día domingo a medianoche. Falleció lunes de su velación y martes enterramos. Entonces, por lo cual quiero pediros un minuto de silencio. Gracias. Este trabajo es un avance para poder explicar el pasado presente desde la etnografía religiosa. Digo un avance porque fines o la última semana de este mes hay un evento en México sobre el Congreso Internacional de Etnohistoria, precisamente para ver el pasado de América. Reunión de antropólogos, etnólogos, arqueólogos y sobre todo etnohistoriadores para poder tratar del pasado de América.
y como el pasado de América podemos entender en nuestra actualidad. En relación a ello, estoy preparando para decir el pasado presente. Esa terminología es un tanto contradictoria. ¿Cómo es que el pasado puede vivir en el presente? A eso es lo que se refiere. Y cómo este pasado podemos entender dentro de la etnografía religiosa. Esto me permite manejar las últimas informaciones, mis investigaciones, y sobre todo las informaciones sobre lo cual trabajé hace algunas décadas en esta ciudad, acá en esta región de Ayacucho, con la publicación de algunos aspectos del culto al Taita Huamani. Bien, sigamos. Entonces, siguiente. Dentro de ello queremos tocar cuáles son los aportes de la etnografía religiosa y el problema de la interpretación. En este caso, la interpretación antropológica. Para eso, tocaremos rápidamente este esquema. Entender el pagapo como rito de propiciación, cómo comprender y explicar el culto a los dioses andinos, qué hay tras de ella, la simbología de las montañas sagradas vinculada al culto ancestral, ¿por qué Axismundo o el centro del mundo? Asimismo, tocar el culto santoral y la racionalidad andina, porque nuestras comunidades en la actualidad son eminentemente festivos, rinden culto a sus santos patrones, pero también a sus santos, de sus dioses andinos. Y luego, en relación a ello, hablar ya con propiedad sobre la religión andina. Pero ¿por qué considerar a la religión andina como un patrimonio y tradición viva? Y luego, quizás esta la última parte, justo que estoy trabajando, algunos de mis colegas están aquí, parte de ello compartimos, sobre lo que significa Hasiri igual Villahta. Cómo, trabajando desde esta línea de la cosmovisión o de la religión andina, también podemos entender el problema del género. Es decir, aquí en Ayacucho, en la parte sur, frontera con Arequipa, existe una comunidad llamada Hasiri, y a esta comunidad Hasiri los llama pueblo de mujeres sin marido. Al inicio para mí fue un mito, pero después efectivamente era una comunidad que existía. Eso quizás solamente va a dar una pequeña referencia para que aquí muchos antropólogos ayacuchanos, quién sabe, de repente también del Tupi o Coracora, de repente hay alguien de pausa quienes pueden motivar, una forma de provocar, motivarlos. Bien, sigamos. Ya entran pagapo. Esa palabra para mí que considero como una magia para poder entrar, ingresar y poder entender el pensamiento religioso del mundo andino. Entonces, esta palabra para mí se convirtió en el punto de seguimiento. Y luego para entender qué viene a ser este pagapo. Entonces, me permitió a escudriñar, encontrar y clasificar que hay varias formas de pagapo. Por ejemplo, la fiesta del agua o rito agrario, que también se va a llamar en la categoría que he hecho como chakra pagapo. Chakra es tierra, parcela, cultivo. Mientras la fiesta del ganado o rito ganadero, en la lexicografía antropológica, en quechua viene a ser animal pagapo. Animal por los ganados, la fiesta de los ganados, echar señal a los ganados, poner la cinta a la máquina. Y finalmente, la parte de la medicina andina o el curanderismo o la medicina herbolaria, llámese tal cual, incluso en nuestra actualidad ya están llamando chamanismo. No quiero usar chamanismo porque no estoy de acuerdo. ¿Y por qué no estoy de acuerdo? Porque es una categoría que se trae de afuera para poder señalar, entender a nuestros curanderos cuando no tienen esas mismas características. Hay ciertas características comunes como en toda religión, como en toda medicina tradicional en el mundo, pero más no así para poder concitarlo con esta terminología. Es más, como antropólogos, como de ciencia social, ¿por qué no recoger las mismas categorías que nuestra sociedad utiliza y darle
comprender o analizar en su contenido, en su simbología, esas terminologías, lejos de utilizar fácil y cómodamente términos que muchas veces estamos esforzando, y eso en gran medida empobrece el contenido, el significado de las terminologías o de las categorías. Por esa razón, increpo, no me agrada eso de usar así de fácil y cómodo el término de chamanismo. Bien, pero no es el caso, por favor no lo pasa. No lo pasa. Bien, entonces, miren, estas solamente para tocar estas tres formas importantes que están vinculadas a la producción de la tierra, a la multiplicación de los ganados y sobre todo a la salud de las gentes de la población. Entonces, estos tres tipos de ritos se orientan a las divinidades, a los dioses o a los sapos. La gente que quiere que sus ganados se multipliquen o se mueran, tienen que solicitar la protección de los sapos. Quieren que las parcelas se produzcan, sea mejor año, haya buena lluvia, hay que solicitar a los sapos. Para curarse, tener buena salud, también hay que solicitar a los sapos. Entonces, ¿quiénes son estos sapos? Terminología que, por cierto, de región a región varía. Por ejemplo, para Ayacucho se denomina Apu, Huamane, Taitahuamane, o simplemente también Apuyaya, en el léxico del quechua. Bien, entonces, en esa medida, el pagapo viene a ser el rito de propiciación. Se paga, se ofrenda a los sapos para pedir, para solicitar algo. Desde el momento que digo para solicitar, para pedir, ya estamos hablando, estamos dentro de la categoría de la reciprocidad social. El hombre pide lo que requiere, lo que necesita. Exige incluso porque paga a los sapos. Y los sapos también, asimismo, exigen a la gente que les recuerde, que les paguen, y luego también tendrán su resultado. Bien, entonces en esa medida, este rito de propiciación a los sapos, y estos sapos vienen a ser los dioses andinos dentro de esta categoría. Entonces, realizar esta ofrenda a los sapos a través de los especialistas, que son los oferentes, llamados los pongos, camayos, etcétera, que también varía de región a región. Entonces, en esa medida, estamos orientados, dirigiéndonos, por tanto, sobre la religión andina. La religión andina no tendrá las mismas características de la religión católica o musulmana o las religiones históricas o de revelación, ¿cierto? Tampoco el antropólogo va a encontrar de forma similar. Entonces, de modo que estas formas rituales conducen a entender de que estamos frente a los dioses andinos que reciben distintos nombres, y hay especialistas que son los sacerdotes o que son los intermediarios, a través de los cuales la comunidad, la población accede. Entonces, es hablar, tratar de la religión. Entonces, aquí, bueno, no se puede aclarar, hay forma de aclarar. Aquí tenemos tomas fotográficas sobre las ofrendas que nos estoy llamando la comida de los dioses. Los dioses comen. Los campesinos ofrecen lo que producen. La gente que de la ciudad va a solicitar la salud o algo, ya nos lleva la comida de los dioses, que son los productos, se lo lleva en efectivo. También acepta. También, fíjense, ya no solo en soles, también en dólares, incluso en los euros. Entonces esto indica también los procesos de cambios sociales, la gente está migrando a distintos sitios. Esto indica que la población andina no solo está en Lima, también está pasando a otros espacios y van manejando a otros lugares. Bien, entonces, ofrendas para la fiesta. Estas maneras de recordar, pedir, solicitar, tampoco ya no es solamente la exclusividad del mundo andino, sino también otros espacios. México es otra de las culturas de arraigo cultural milenario. Es una sociedad eminentemente agraria, agroganadera.
Entonces, también en el centro está, lo que ven es la montaña sagrada Popocatépetl. Ahí van acudiendo muchos peregrinos en busca de salud y sobre todo para la propiciación de la lluvia. Entonces estamos hablando de los ganaderos, de los agricultores. Entonces aquí la ofrenda para la gente es llevar las cruces de distintos tamaños. La gente aquí está llevando las ofrendas de comidas, la coca, cigarros, frutas, etc. Y allá están llevando estas, las crucecitas de distintos tamaños y distintos materiales. Y pueden observar aquí una infinidad de cruces de distintos tamaños. Ahí está uno de los especialistas evocando. Encontramos en la primera foto un centro comercial donde ofrece esta gran variedad de las cruces. Sigamos. En la parte norte, en Piura, por Ayabaca, Huancabamba, estamos en el Cerro Negro, donde está la Laguna Negra. Es una de las lagunas famosas para el ganaderismo de Huancabamba, todavía codiciado por Antonio Raimondi en el siglo XIX, quien trató de llegar de alguna forma para poder registrar, pero la población no aceptó. Buscó a muchos guías, tampoco aceptaron. Imagínense, para ese entonces él señala muy amargo: estos indígenas que no quisieron ayudarme, que solo quería llegar y ubicar, fijar su ubicación de esa laguna. ¿Por qué? Porque de ahí sale un río que va a alimentar a la quebrada Quirós, el río Quirós, y esto se va al Pacífico. Entonces querían encontrar esa fuente, pero para eso, imagínense la población cómo sentía la presencia foránea, y nunca quisieron que llegaran Antonio Raimondi. Fíjense, entonces uno de los testimonios que tenemos para los años 1860-70. Aquí están los curanderos especialistas, la familia Chesquero, con todos sus pacientes en la laguna del Chimbe. En esta laguna del Chimbe también el rito de propiciación, el rito de inmersión para la curación. La gente se mete en la laguna helada. Fíjense, allá está aproximadamente a 4.100 metros sobre el nivel del mar, pero eso equivale aproximadamente casi a casi a 5.000 o 4.800, porque es una zona subtropical y por tanto las montañas de poca altura son lugares frígidas, mucho más frígidas que esta zona sur. ¿Sigamos? Por favor, los que controlan el tiempo me paran en el momento que creemos conveniente. Así como les decía, miren, si estos dioses andinos reciben distintos nombres de región a región. ¿Y por qué? ¿A qué se deben distintas acepciones? Fíjense, ahí pueden leer desde Piura hasta los aymaras de Bolivia, de Chile. ¿Por qué en Piura los llaman encanto? Término en español. Porque desde el año 1770 y tantos los piuranos fueron prohibidos de hacer uso de su lengua nativa, precisamente por la catequización pastoral dirigido por Martínez de Compañón. Desde ese entonces dejaron de hablar. Sin embargo, hoy en día distintas montañas siguen recibiendo nombre en su lengua nativa. Entonces, para evitar, fíjense, todas estas terminologías, lo que indica en ese entonces había una diversidad de lenguas. Por eso hay esta gran variedad de términos con los cuales se identifican a los apos, a los dioses andinos que moran en las montañas sagradas. Sigamos. Asimismo, también los intermediarios o los sacerdotes andinos reciben distintos nombres. En el norte son los curanderos guaringueños, médicos, doctores, o dentro de la expresión popular un tanto peyorativa, nos van a llamar brujos.
Asimismo se denominan también doctores o cirujanos, porque curan y la población le da ese valor. Entonces, para los cañares y pinaches, esa terminología utiliza todavía hoy en día esta población de Salas en Chiclayo, los brujos de Chiclayo. Y es interesante, los brujos de Chiclayo con los brujos de Huancabamba hay todo un conflicto, toda una competencia. Hasta hay referencias míticas de esta guerra de los especialistas. Fíjense este término para Ayacucho, Pongo, Camayo. Todavía hoy en día se utiliza lo que en Cusco lo van a llamar Alto Mesayo, hacia Puno, los Aymaras y Atiri. Así iríamos encontrando distintos nombres y las formas de lograr hacer estos especialistas. Guaringueños hacen pacto con los encantos. ¿Qué es pacto? Una alianza. A través de la toma de Suaychuma o San Pedro, encuentran ese otro mundo donde llegan a tener contacto con esos espíritus de las montañas. Y las lagunas de las Huaringas de Huancabamba precisamente tienen gran importancia, es porque están alrededor de la montaña sagrada de Chicote Grande. Y hablar del Cerro de Chicote Grande es hablar de una ciudad mítica que se convirtió, se transformó, se encantó. Fíjense, pero ¿qué hay tras de ello? Un poco avanzando. Es que la gente de Huancabamba están locos, son tan torpes. ¿Por qué puede decir que esas montañas es una antigua ciudad? San Juan de Chicote Grande se convirtió en esa montaña. Y es más, el santo patrón San Pedro el Chicoatero es originario de esa ciudad. Hoy en día se va señalando. Y cuando no hay lluvia, entre otras cosas, a este San Pedro, que reside en la iglesia matriz de la ciudad de Huancabamba, bajo permiso, llevan en procesión y luego dejan en el campo hasta que llueva. Todavía en nuestra actualidad. Asimismo, las calaveras, que son los abuelos, los auquis o los ancestros, o el malqui. Cuando hablamos de malqui ya estamos hablando de una categoría religiosa que vincula la vida con la muerte, el ancestro con los vivos. Entonces, en esa medida, como los malquis también propician la lluvia. Fíjense, todavía en nuestra actualidad realizan estos ritos. Asimismo, los pongos aquí en esta región son escogidos por los apos o por los taitahuamanes. La coca va a ser un elemento importante de enlazar, así como el chuma para el norte, y sería ayahuasca en la selva y muchos otros elementos alucinógenos en otras regiones, para otras tradiciones. Sigamos. Entonces, la representación de estos dioses andinos, la simbología de estos dioses andinos, en última instancia, no es simplemente una creencia, no es simplemente para pedir la lluvia, sino fundamentalmente es una forma de identificación social, cultural. En cuanto son los dioses locales, sirven para entender la organización de las comunidades, la estructura social de la comunidad, incluso la estructura del sistema de autoridades. ¿Por qué? Porque encontraremos a ambos policías, abogados, jueces. Entonces encontramos, miren, especialistas. Los que están en pleito se van donde el apo, que es abogado, o los enfermos, los pacientes, donde el apo, médico. Fíjense, miren, a ver, alcen el brazo los antropólogos de San Cristóbal. A ver. Bien, me alegra. A ver, ¿cuántos de ustedes conocen el cerro Acuchimel? ¿Quién no ha disfrutado de la Semana Santa? La feria, la gran feria, ¿verdad? Pero ¿cuántos de ustedes visitaron que al lado saliente está dos cuevas, un abrigo rocoso donde hay dos púlpitos de los curanderos hermanos Muñoz, Alejandro y Gerardo Muñoz? ¿Cuántos de ustedes visitaron? A ver, alcen el brazo. Mírenme, de los 100%, ni 2%.
Gracias, les felicito que hayan llegado. Miren, está a nuestro lado. ¿Cuántos de ustedes visitaron acá hasta el Cerro de la Picota? ¿Por qué están esos bichos? ¿Por qué ahí están nuestros santos patrones? ¿A quién se les ocurrió colocar ahí? ¿No? ¿Por qué está en el camino que va de Ayacucho hacia la costa? ¿Por qué está el señor de Quinoapata en esa zona? ¿Por qué está recordado? Si ustedes recogen informaciones, esta capilla estaba tan alejada entre Tunales, Cabuya y sobre todo este árbol, el molle, entre los molles. Por eso todavía en la placita van a encontrar como símbolo esta planta de los molles. Precisamente por ahí pasaban estos caminantes para orientarse hacia la costa. Fíjense, son divinidades también para el caminante. Y seguramente encontraremos también en otros sitios. Y también los santos patronos fueron caminantes, pero antes de llegar a ello. Entonces encontramos así, estos dioses locales están mostrando esta estructura. Entonces, para comprender la organización social. Y asimismo, cuando vemos estas divinidades a nivel regional, demarcarán las fronteras étnicas. Por ejemplo, para los ayacuchanos, para todas las provincias de la región norte de Ayacucho, el lago principal, a ver cuál viene a ser, ayacuchanos o manguinos, ¿cuál viene a ser el lago? Está a nuestro frente, podemos ver de aquí, ahí está el lago Rasuilca, es el lago principal, es el hermano menor del lago Jarabarrazo que está en la parte sur, en Chipán, Puquio. Y estos dos todavía son hermanos menores del lago Amarrazo que está en Huancavelica. Miren, ¿por qué esta jerarquía de hermanos mayor a menor? ¿Por qué esta manera de enlazar dentro de la estructura del parentesco? Es más, ¿por qué, fíjense estos nombres, Huamarrazo, Jarabarrazo, Rasuilca, estas terminologías? ¿Algo tiene que ver? Bien, precisamente esta manera de identificarse es una forma de reconocimiento de la identidad cultural de las regiones, de los grupos étnicos de región a región. Esta manera de enlazarse dentro de la estructura del parentesco es una forma de vínculo, relación interregional. De modo que uno que va de esta región, un comerciante, por ejemplo, el huantino se distingue por ser un gran comerciante de la coca y de la fruta, que ha trajinado toda esta parte sur de Ayacucho, toda esta parte de Huancavelica, hacia Junín. Fíjense, el hecho de pasar de una región a otra región está siendo protegido por el hermano de su amo, y hay garantía, hay seguridad. Fíjense. Lo que hoy en día, cómo demarcamos nuestras fronteras, modernamente, fronteras económicas, ¿cierto? Mientras en el mundo antiguo, que todavía en nuestra actualidad sigue fluyendo esta tradición, por esa razón decimos patrimonio de tradición viva, es porque está demarcando. Bien, entonces encontramos así los amos, no solo es el culto religioso, sino también está demarcando, está identificando las identidades culturales. Sigamos. Por ejemplo, en la primera foto es lo que ve en la montaña de Huamarrazo, hacia el poniente, y hacia el este o saliente está Rasuilca. Hoy amanecimos cargados de neblinas, ¿verdad? También ahí estaba para ese entonces cargado de neblina. Y luego encontramos al lado norte de Rasuilca, el Abra de Pacaihuayco, donde se encuentran dos ríos, el río Mantaro y el río Cachi, es en el valle de Huanta. ¿Pero qué simboliza este encuentro de estos dos grandes ríos? Fíjense, toda la cultura, toda la tradición, todos los vínculos, desde la región central de los Huancas,
que se juntan con los, ¿cómo llamamos a los grupos étnicos de Ayacucho? Chancas, Pocras. Y luego, para la parte sur, acá está Huamanrazo. Huamanrazo, desde el sitio de Chiripampa, que nos llama, ruta hacia Chalhuampa. Y luego aquí vemos también a Huamanrazo, desde la frontera con este distrito de, ¿qué les dije? De Puquio, donde están los andenes. ¿Algún sureño acá? ¿Perdón? Andamarca, exacto. La frontera de Andamarca con Chipá. Lo que ustedes ven aquí no viene a ser árbol, no son los árboles. Se llama saigua. Y la saigua se ha llamado en la antropología las apachetas. Ya saben qué significa, simbolizan las apachetas. Ahí está, los árboles de las saiguas. Sigamos. La primera foto muestra la ciudad de Amecameca, que está debajo del cerro llamado Sacromonte, que tiene toda una simbología, y luego a su frente está el cerro Popocatépetl, que en la actualidad está saliendo su fumaza, es decir, el humo volcánico. Acá está la ciudad de Amecameca y pueden ver hacia el fondo esas siluetas de esta montaña sagrada. Y esa montaña sagrada es precisamente el recinto del dios Tlaloc, que hoy en día sigue vigente en la memoria de la población mexicana. Sigamos. Y en Huancabamba encontramos la montaña sagrada y las lagunas sagradas. Las lagunas sagradas, comparando simbología, estaríamos hablando también de la Pachamama, que tiene toda una gran simbología. La Pachamama, la laguna, sexo femenino, y los apos, masculino, y la fusión, la unión, la fecundidad, la fertilidad, la reproducción, la vida. Sigamos. Entonces, hablar de la simbología de las montañas sagradas es algo más, ya vinculado con el culto ancestral. ¿Por qué Axis Mundi? Porque significa el centro del mundo. Por ejemplo, en Huancabamba, Chicoate Grande es el centro del mundo, porque para los curanderos de este lugar, todas las riquezas del mundo, de los 4 lados, están embodegadas en este lugar. El mundo, dividido en 4 partes, está a los 4 lados de esta montaña de Chicoate Grande. Imagínense, fíjense. Entonces, si nos vamos a Cusco, Jolicancha fue el centro del mundo. Cusco fue el centro del mundo, el ombligo del mundo. Posiblemente Coricancha es la simbología, es la representación o es la reproducción de la ciudad, del palacio o del templo de las montañas sagradas. Si ustedes leen Amorotevest, las aldeas sumergidas, van a encontrar en distintas partes del área andina, no solo en el mundo andino, sino también en México, y es general, es universal esta manera de representar. Si nos vamos a Himalaya, esta montaña Himalaya es el centro del mundo. Por ahí bajan los dioses, se comunican con la gente. Si nos vamos a la India, por Ganges, encontraremos también su montaña sagrada. Por ahí se comunicaban y todavía siguen comunicándose. Si nos vamos a España, en España también todavía hay presencia de los espíritus, aunque identificados como diablos, pero ahí están morando en las montañas. Fíjense, todavía. Y mira esta figura de los duendes, esta figura de, por ejemplo, en Inglaterra, por esta zona de personajes vinculados a los bosques. Es precisamente, están simbolizando a las divinidades precristianas. Es más,
solo para motivarlos o una interrogante. Cuando en el siglo XVI, XV, XVI, que se dio todo un proceso de migración al nuevo mundo, al nuevo espacio, y era el momento en que todavía la gente lugareña de Europa, de España, sobre todo, seguía con ese gran resabio de su creencia, de su pensamiento religioso precristiano. ¿Cuánta de esa gente estaba pasando también a este nuevo espacio? Seguramente para continuar reproduciendo también sus tradiciones. Posiblemente tantos de estos se habrían compaginado con la tradición cristiana, andinas. Es una tarea que tenemos que investigarlas. O solo señalar, por ejemplo, los danzantes de tijera sería una tradición hispana. Por ejemplo, es una de las versiones. ¿Será exclusividad de esta tradición que llega, se reproduce? ¿O es que de repente también, así como los santos que llegan en el mundo andino, entendieron, interpretaron, racionalizaron y convirtieron dentro de su tradición? Entonces, tenemos que entender ya no solo informar la coexistencia paralela de las expresiones religiosas, así como la religión, sino fundamentalmente ya es de entender que el mundo andino, estas tradiciones que llegan, vienen de otro mundo y siguen llegando a hoy en día, están debidamente reinterpretadas y anexadas a esta racionalidad, a este corpus de la cultura. Así como otras sociedades también, los distintos elementos que reciben, recogen, también las reinterpretan y luego las incorporan. Y eso queremos entender como sincretismo, como si fuera una simple fusión, una simple unión, y luego mixturado junto, al lado una tercera resultante. Pero antes de adelantarme. Entonces, miren cómo al aproximarnos la comprensión sobre lo que significan las montañas sagradas, los dioses andinos, también podemos encontrar toda una complejidad. Por ejemplo, les decía el Apu Amanrasio, como hermano mayor de los otros sapos en esta región centro-sur. Estar ahí, en esa montaña sagrada, es para encontrar estas expresiones. Debajo de esta montaña encontramos, puede pasar, avancemos con las fotos. La primera foto muestra, es una foto próxima del Apu Amanrasio, de la estancia Amanrasio de la comunidad de Santa Bárbara en Montevideo. En las dos siguientes es de la estancia de Astobamba del distrito de Santa Ana. De ambos lados proyectados al Apu Amanrasio. Pero en la segunda foto, que no se ve tanto, al fondo está una laguna llamada Yawarjocha. ¿Pero qué significa este Yawarjocha? La laguna de sangre. Uno de nuestros guías, a quien le pedimos que nos guíe a esa laguna, se opuso. No nos dejó, no nos permitió. ¿Por qué? Porque era una laguna encantada. En esa laguna existiría una serpiente bicéfala. A todo quien llega se las devora. Así nos está relatando nuestra actualidad. ¿Qué significa eso? ¿Qué simboliza la serpiente? No quiero deciros que quede con la tarea pendiente. Bueno, es que lo van a querer todo digerido, ¿verdad? Por tanto, bibliografías. En la tercera foto nos muestra un montículo, debajo un abrigo rocoso donde encontramos, fíjense, un entierro precolombino, pre-inca, que fue muy disturbado. En la primera foto todavía podemos encontrar los restos de la cámara funeraria, y el resto, fíjense, por lo menos hay entierro de distintos sexos y de edades, por lo menos de 18 a 20. Entre algunos encontramos cráneos de formación craneana, y eso que nos conduce a entender de que este lugar no era entierro de cualquier sector social, sino de muerte.
porque solamente una élite tenía esa suerte de modificar a la cabeza. Fíjense. Entonces, ¿y por qué debajo de esta montaña sagrada? Es porque también esta montaña sagrada no solo era el recinto, la morada de los dioses, sino también la morada de los muertos. Es el país de los muertos, de los ancestros. Y asimismo en este lugar encontramos también bosque de piedras. Y dentro de ese bosque de piedras, en la actualidad, los lugareños, los ganaderos altoandinos de Astobamba tienen su mesa, la mesa sagrada, para ofrendar al Apu Amarraso. Fíjense. Además, también dentro de esta complejidad encontramos que el Apu Amarraso también tuvo su esposa, y por esa razón llevan el apellido de Huamani. Y era la mujer muy codiciada, muy rica, opulenta, precisamente por tener esta relación de pareja. Era una familia rica, ganadera. Fíjense, todavía en la actualidad van señalando los lugareños y nos indican, de allá esas casas vienen a ser de esa familia que todavía vive. Es más, debajo de esa montaña de Amarraso cruza un camino interregional que se separa del Capajiñán desde la altura de Paucará. Seguramente algunos que han participado en este proyecto de Capajiñán deben conocer. Y ese camino pasa por debajo de esta montaña a Tambo de Mora, que está aquí en San Clemente. Es más, para los lugareños en la actualidad, en esa montaña se encuentran esos periquitos, los lobos de cabeza roja, sería la morada. De la parte alta, en forma de gargada, estarían cayendo el maíz, los granos de maíz. Fíjense a esta altura. Es más, en esa laguna llamada Yabarjocha, además de esta serpiente bicéfala, también crecería el maíz. Fíjense, ¿por qué maíz a esta altura? Estamos hablando por encima de los 4.000. No olvidemos que también esta laguna grande de Choclococha. ¿Saben qué significa Choclococha? Los quechua-hablantes se entienden rápidamente. Los hispanohablantes ya no sabemos qué es eso, ¿verdad? Fíjense, Choclo, hablamos de choclo, que se debería decir Choclo-Jocha. Jocha es laguna, no es cocha. Lo hemos hispanizado, y al hispanizar también estamos modificando y empobreciendo. Esperamos que también es nuestra obligación, es nuestra tarea de rescatar términos, expresiones en su propia categoría. ¿Sí? Entonces, ¿por qué esta Choclococha, esta laguna, denominarlas así? Fíjense, también tiene toda una tradición. Entonces estamos hablando del maíz. Ahora, en la actualidad, los lugareños altoandinos, pastores altoandinos, están recurriendo, trajinando por estos caminos en la actualidad, son los llaneros que van a otras regiones donde producen maíz y fruta. Entonces hay intercambio. Había trueque, hoy en día continúa todavía el trueque, pero ya es la economía de mercado, también está teniendo su fuerza. Fíjense. Entonces, la gente que trajina y trajinaron, también ellos recibieron y preservan toda una tradición. ¿Bien? Entonces, encontramos toda esta gran complejidad. Es más, también están vinculadas a otros relatos de los hermanos. Por ejemplo, miren, aquí algo que me recuerda. Debajo de Amarraso también hay un abrigo rocoso, y ahí los viajeros se hospedaban. Y cierta vez había dos hermanos. El hermano mayor era avaro, maltrataba al hermano menor y se separaron. Entonces este hermano mayor, al cruzar, que le agarra la noche, descansa, y a medianoche se escucha ruidos que conversaban los personajes. Y Amarraso preguntaba a Jaruarraso,
Al frente de Huamanrazo hay otra montaña llamada Jarhuarrazo. No es el Jarhuarrazo de Chipá, es otro Jarhuarrazo que está al lado, hermano menor. En esta conversación, Jarhuarrazo me cuenta de que es el hermano menor maltratado que pasa por aquí, está de paso, realizando su negocio. Entonces regálale este saco de maíz. Y amanece, encuentra un saco de maíz. Llega a su tierra, encuentra un saco de plata. Y este relato, ¿qué simbolizará? Y el hermano mayor, avaro, ambicioso, también pregunta y quiere hacer esta experiencia. Y simula este viaje de negocio, llega, se hospeda y luego también esta pregunta del diálogo de los amos. Y Huamanrazo le dice, es el hermano mayor que está aquí, que ambiciona más. Entonces regálale tal, y le cae un cuerno que se le planta en la frente, y este hermano desesperado corre. Es su final algo trágico. Entonces, estos relatos también nos está señalando, son relatos moralizadores, que castigan, los amos castigan a la gente que no quiere compartir sus bienes. Fíjense de esta manera, y por tanto, institucionalmente preserva esta relación de la reciprocidad social andina. ¿Bien? Entonces encontraríamos algunos aspectos. Imagínense aquí encontrar a Cochimay, más al fondo está el Cerro Campanayo, la Picota y muchos otros. Entonces la tarea para los antropólogos huamanguinos a seguir trabajando. Sigamos. ¿Se nos queda algo? Bien. Entonces, por tanto, hablar del culto santoral dentro de la racionalidad andina es tratar de entender, mostrar esta estructura del parentesco, que a través de ese modelo, ¿no es cierto?, se maneja, se entiende, se comprende esta figura simbólica de los dioses andinos dentro de la tradición. Y asimismo para resguardar esta reciprocidad e intercambio de los Andes. Esta necesidad de intercambio ¿cómo decimos? Por ejemplo, los mayordomos, cuando desarrollan la fiesta, todo ese capital acumulado están redistribuyendo, no están acumulando esa simbología de alaba, sino es para redistribuir, y esa exigencia. Los incas han hecho eso en las grandes fiestas anuales. Los curacas han hecho esto de la redistribución, es decir, las grandes fiestas con las grandes comelonas y sus borracheras significa redistribuir la acumulación de la riqueza. Eso es lo que se reproduce en nuestra actualidad en el culto santoral. Por tanto, los santos patronos ya no toman la figura de los santos patronos al modelo hispano o de la religión cristiana, sino representan esta figura arquetípica de los dioses andinos, porque son santos que también tienen que hacer llover, son santos que tienen que hacer curar, son santos que también tienen que hacer multiplicar los ganados, y por tanto también llevan ofrenda. Cuando ustedes leen, seguramente, ¿quién no ha leído los 7 ensayos de María Tevez? ¿Quién recoge el informe etnográfico de Tal Romero? ¿Quién registra que las poblaciones altoandinas llegaban a la catedral de Cusco llevando cargados sus productos para solicitar a los sacerdotes que también oren por la vida, salud de los comuneros, y asimismo para la salud, para la buena producción, para la buena siembra, la ganadería, etc. Imagínense todos estos aspectos. Entonces, en ese sentido, estamos encontrando también estos registros están orientándose, indicando esta expresión de la reciprocidad. Los santos son omnipresentes, omnipotentes, porque tienen la cualidad de proteger a todos los pobladores de su espacio.
y por tanto cada amo demarca sus espacios territoriales. Entonces, el prestigio del sistema de autoridades, el poder en los Andes están regidas en esta simbología arquetípica o, digamos, en este modelo de la figura de los dioses andinos. Bien, sigamos. Creo que, por tanto, nuestro país, la ciudad de Ayacucho, así como la ciudad de Lima, cualquiera de nuestras ciudades andinas, estamos cargados de varias tradiciones. Tenemos una tradición milenaria, que es el culto a los apuamanes. Es la religión andina, desde tiempos antes, aún pervive en nuestra actualidad. Porque hablar de la fiesta del ganado, de la fiesta del agua, es hablar de los santos. Es la expresión, es el culto a esta divinidad. Asimismo, también la fiesta santoral. Nuestras comunidades, los santos carismáticos en el mundo andino, San Juan, San Pedro vinculado con los del litoral, ribereños, San Juan con los agricultores. Por eso San Juan y Santiago están en la cercanía. Si ustedes revisan a Julio Caro Baroja y revisan esta parte del calendario de los labradores, ahí nos está describiendo la simbología de San Juan, y luego que continúa hasta de Santiago, junio. Aquí en el mundo andino, 24 de junio, inicia la gran fiesta ganadera, que debe cerrarse fines de agosto. El día central es 25 de julio y sobre todo 1 de agosto. ¿Por qué 1 de agosto? Porque ese día, para el amanecer del 1 de agosto, las puertas de las montañas sagradas se abren para que se intercomuniquen, dialoguen los sapos con los otros de su región, de su espacio. Incluso las vicuñas, las vizcachas, son los animales sagrados que sirven para transportar estos regalos, intercambios, oro, plata, fruta, algunos cargando la coca, llevando la naranja, etc., la riqueza. Miren, esta manera de señalar. Y es ahí cuando algunas personas pueden acceder al interior del mundo para poder aprender toda esta sabiduría y ser buenos pongos. O los mismos pongos seleccionan y luego abren sus puertas para que salga un buen sacerdote o un buen curandero. Imagínense, todavía estas cosas siguen no solo en la memoria, sino se cree que sigue sucediendo. Arguedas también se había descrito para el año 50-60 de la parte sur. Bien, asimismo también nuestro espacio es un lugar donde hay cultos modernos como muchas sectas religiosas. Asimismo, Hare Krishna, también como sería Kriusuru, que proviene de las Antillas. Fíjense, entonces nuestro espacio se multiplica. Tradiciones que se inventan. Muchas veces estas tradiciones modernas aparecen como si fueran más antiguos, generando más expectativa o ofreciendo. Parece que el mercado también aquí está trascendiendo para mostrar que estos tales cuales santos o divinidades son mejores. Lo cierto es que la cultura peruana es depositaria de muchas tradiciones y sobre todo de la religión andina. Desde esta perspectiva creo que es importante entender y revalorar la tradición andina dentro de la religión, o es decir, la religión andina como tal. No podemos conducirlo solamente como si fuera un mito, un rito. Los distintos ritos es para aludir dentro de la religión andina a los dioses andinos. Si bien es cierto, no los tiene como la religión cristiana, la Biblia, la iglesia, un sacerdote, este tipo de institucionalización,
pero también tiene otra manera de institucionalizar la religión andina. Ahí están las montañas sagradas, que seguramente en la época precolombina han estado en las ciudades, y por razones de conquista, colonización y nuestra modernización se alejaron hacia las montañas o retornaron. Y sin embargo, también están nuevamente retornando a la ciudad. Tenemos aquí en Huamanga estas montañas sagradas, estos oratorios. Asimismo, en Lima, en los barrios, tenemos estas expresiones, un conjunto de distintos curanderos, especialistas en distintos barrios que tienen su mesa y está en su centro. Ahí están sus oratorios. Es decir, también la migración no es simplemente en busca de mano de obra, no es simplemente en busca de nuevas expectativas, sino también llevan las tradiciones y siguen reproduciendo. Es más, finalizo, la migración en el Perú no se produjo como Redfield haya señalado, de que el migrante mexicano a la ciudad ocasiona la individualización, la desorganización, la secularización, sino en nuestro caso la migración ha generado quizás la mayor reorganización de la sociedad en este nuevo espacio para seguir reproduciendo sus tradiciones y sus festividades, y por tanto también su economía, el mercado, van manejando dentro de la óptica capitalista, quizás dentro de estos rasgos culturales del mundo andino. Por ahí, para que alguien diga, ¿será la economía andina como una alternativa? Dejémoslo en interrogantes. Bien, gracias. Bueno, compañeros, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Preguntas, por favor.